Soy el doctor Riad Katrib y voy a platicarles acerca del nuevo enfoque en el manejo de la osteoartritis. Como objetivos de esta plática voy a hablar de la definición de osteoartritis, la epidemiología de la enfermedad, signos, diagnóstico y cuál es el nuevo enfoque de la terapia osteoarticular. ¿Qué es la osteoartritis? Es un proceso patológico de carácter progresivo y irreversible que va a ser caracterizado por degeneración del cartílago, modificación del hueso subcondral, desarrollo de osteofitos, sinovitis y fibrosis, lo que derivará en diferentes grados de dolor y discapacidad. La osteoartritis es una enfermedad frecuente. En Estados Unidos, la osteoartritis afecta a 1 de cada 5 perros adultos. Afecta a todas las razas de perros, aunque es más frecuente en razas medianas y grandes. En poblaciones de gatos investigadas, los signos radiográficos de osteoartritis se presentaron del 22 hasta el 90%. Factores de riesgo, genética. Los trastornos en el desarrollo tienen una influencia genética. La obesidad aumenta la gravedad de los signos clínicos y radiográficos de la osteoartritis. La osteoartritis puede afectar a perros de cualquier edad. Sin embargo, los perros mayores son más propensos a presentar osteoartritis, ya que las manifestaciones clínicas de la enfermedad dependen del tiempo. Enfermedades concurrentes. Algunas enfermedades sistémicas como el hiperadrenocorticismo podrían aumentar el riesgo de osteoartritis. En este estudio, en el cual se revisaron 1000 perros para saber cuáles eran las articulaciones más afectadas por osteoartritis, y se llegó a la conclusión que la cadera en un 73%, seguido de la rodilla y posteriormente del codo, son las articulaciones más afectadas. ¿Qué causa la osteoartritis? Hay causas extraarticulares. La osteoartritis será secundaria a fuerzas anormales en articulaciones normales, como ejemplo, traumatismos, inestabilidad articular o infecciones. Aquí podemos ver un ejemplo de un ganadero australiano de 6 meses que se cayó de un balcón del 3er piso y en el cual nos podemos observar una fractura articular de los cóndilos femorales, una fractura conminuta. Aquí vemos intraquirúrgicamente esta fractura, una fractura extremadamente grave que tuvo que ser resuelta con diferentes tornillos y agujas de Kirchner. Aquí vemos la imagen fluoroscópica, la imagen postquirúrgica radiográfica. Y aquí podemos ver a este paciente a los 2 meses de la cirugía. Y este paciente tiene prácticamente un caminado normal, pero este paciente en un futuro va a tener, esta articulación va a presentar osteoartritis, una disrupción del cartílago y del hueso subcondral, y ahorita se ve muy bien, pero este paciente invariablemente esa articulación a sufrir cambios degenerativos. Inestabilidad articular como causa extraarticular de osteoartritis, la más común, ruptura del ligamento cruzado. Aquí podemos ver una imagen fluoroscópica haciendo compresión tibial en este paciente con ruptura de ligamento cruzado y vemos la gran inestabilidad que tiene en la tibia con respecto al fémur. Este paciente, hagamos la técnica quirúrgica que nosotros decidamos, este paciente va a tener cambios degenerativos en un futuro, aunque bueno, ya vemos inclusive que ya los presentará seguramente más. Aquí vemos un ejemplo de Milo, un mestizo de 5 años, con ruptura de ligamento cruzado con 1 año de evolución. Y ya podemos ver la formación de osteofitos en la parte craneal, por ejemplo, del plato de la tibia. Podemos ver ya formación de osteofitos en la patela, en la parte proximal del surco troclear. Causas articulares. La osteoartritis será secundaria a fuerzas normales, pero ahora en articulaciones anormales. Antes teníamos articulaciones normales que sufrieron un trauma, una fuerza extraarticular, inestabilidad. Pero aquí vamos a tener articulaciones anormales, casos típicos: displasia de cadera y codo, osteocondritis disecante, luxación de patela. Vemos aquí, por ejemplo, una radiografía de un paciente con displasia de cadera. Y aquí vemos a un paciente viejo que tuvo displasia de cadera cuando era cachorro, y la consecuencia de estas articulaciones anormales que ahora tienen grandes cambios osteoartríticos, la formación de osteofitos, entesofitos, vemos inclusive ya resorción ósea, vemos pérdida de la forma de las cabezas femorales, ensanchamiento de los cuellos. Esto es
osteoartritis secundaria a displasia de cadera. La obesidad, mayormente observada en pacientes geriatras, causará un estrés sobre las articulaciones. Hay que recordar que el cartílago normal tendrá un 70% de agua, tendrá a los condrocitos, por supuesto, y una matriz orgánica conformada por colágeno tipo 2, proteoglicanos, principalmente los agrecanos en un 38%. La cápsula articular también juega un papel muy importante en la osteoartritis. Cambios en la cápsula preceden cambios en el cartílago. Citocinas proinflamatorias sintetizadas en la cápsula y cartílago activarán la cascada de sustancias activas que contribuirán a la degradación de la articulación. Hay que recordar que la cápsula articular tendrá una capa fibrosa que es externa, una capa subsinovial y una capa sinovial. En cuanto a la ruta de la osteoartritis, pues empieza por una lesión al condrocito. Hay una artrosis inicial con proliferación de condrocitos, los cuales secretarán mediadores inflamatorios, enzimas proteolíticas, y el líquido sinovial tendrá se localizarán estos mediadores inflamatorios, va a haber degradación del ácido hialurónico. El cartílago tendrá una disminución posteriormente en el número de condrocitos, pérdida del cartílago, y el hueso subcondral empezará a tener erosión, trauma, inflamación y resorción ósea. Signos clínicos y diagnósticos. Generalmente los pacientes osteoartríticos serán perros, como lo estamos viendo en este video, perros viejos, y el dolor es el signo clínico más asociado a osteoartritis. La claudicación es la manifestación clínica más importante en el perro. Los gatos, al ser ligeros y ágiles, compensan la osteoartritis y otras enfermedades musculoesqueléticas. En la clínica, si los valoramos, van a esconder los signos clínicos y son difíciles de evaluar a la dinámica. Es muy importante pedirle a los dueños de estos gatos que tienen renuencia a moverse, que nos traigan videos en la casa para que los podamos valorar. Y ya vimos en las diapositivas anteriores que hay un alto porcentaje de gatos con osteoartritis. El problema es que no los diagnosticamos porque al ser ligeros compensan la osteoartritis. Los propietarios reportan cambios de actitud en los gatos, disminuye el acicalamiento, dificultad para brincar a los muebles, no llegan al arenero, caminan agachados y claudican. Es muy importante solicitar videos en casa para poderlos ver en la clínica, debido a que con nosotros no van a poder mostrar esos signos clínicos. Abordaje diagnóstico al paciente con osteoartritis. Hay que hacer una anamnesis precisa, examen físico, ortopédico y neurológico completo. Recuerden, examen ortopédico y neurológico y físico. Son 3 exámenes que tenemos que hacer. Tenemos que tomar rayos X de las articulaciones afectadas, en algunos casos ultrasonido, en algunos casos artroscopía y en algunos casos análisis de líquido articular. En la anamnesis, pues muchos pacientes con osteoartritis no vocalizan, por lo tanto los propietarios no creerán que el paciente tenga dolor. Los signos que nos sugieren disconfort en el animal son claudicación, atrofia muscular, renuencia al ejercicio, malestar general, dificultad para echarse o levantarse, letargia, cambio en el temperamento, lamido, mordisqueo en la articulación afectada, inclusive insomnio. Muchos propietarios solo reconocerán los signos cuando hay asimetría en el paso. Sin embargo, en enfermedades como displasia de codo-cadera, mostrarán un paso anormal simétrico, como lo podemos ver en este paciente, Welsh Corgi, que tiene displasia de cadera, y los dueños pensaban que este era un caminar normal. Es un caminado anormal, pero simétrico. Ven cómo va dando esos saltitos de conejo. Bueno, este paciente, los dueños así lo percibían. Tenemos que hacer un examen ortopédico en estática, que vamos a ver asimetría de los miembros, ver las masas musculares, medir las masas musculares, ver si hay atrofia. Hay que valorarlos muy bien en estática. Por supuesto, la valoración en estática tendrá que ser en una superficie no resbalosa. Observación visual de la marcha. Una vez que los vimos en estática, los vemos a la marcha. Tiene que ser una evaluación sistemática y disciplinada. Requiere experiencia y paciencia. Es muy frustrante cuando empezamos a valorar pacientes con claudicaciones y claudicaciones de bajo grado, que a veces no vemos o no reconocemos cuál es el miembro el cual el paciente claudica.
necesitamos experiencia, paciencia y ser muy sistemáticos. Es un método subjetivo, observación por detrás, por delante, y hay que verlos caminar de lado. Tenemos que verlos en paso lento, marcha normal, paso rápido, en una superficie plana y escaleras en algunos casos. Y tenemos que ser muy precisos cuando hagamos esta evaluación. Vemos al paciente de la izquierda, este Doberman, que llegó por consulta ortopédica. Y lo vemos aquí al paciente caminar y pues nos vamos dando cuenta que más bien es un paciente que está incoordinado. Es muy importante valorarlos a la marcha para que posteriormente, bueno, pues nos enfoquemos en este paciente más bien en un examen neurológico. Y si vemos al paciente del lado derecho, este Stafford, pues definitivamente el paciente está claudicando y tiene un problema ortopédico en la rodilla y lo vemos claudicando. Tenemos que ser muy precisos y muy sistemáticos en nuestro examen ortopédico. Vemos a este setter irlandés con la claudicación de miembro torácico, muy importante. Cuando a veces no los podamos percibir, bueno, hay que ver la cabeza del paciente. Cuando levanta la cabeza, bueno, pues es el miembro que está afectado. Aquí lo vemos claramente. Levanta la cabeza y es el miembro torácico izquierdo, el afectado, y eso es una herramienta que nos ayuda mucho. Examen ortopédico a la manipulación. Se debe hacer con la ayuda de un asistente. Sobre la mesa de exploración, tanto en cuadripedestación como en decúbito, tiene que ser ordenado y siempre procurar hacerlo con el mismo orden, siempre empezar por el mismo lugar y terminar por el mismo lugar. Tenemos que revisar las masas musculares, hiperextender, hiperflexionar el codo, hiperextender e hiperflexionar el hombro, tocarlo, la cadera, hacer abducción, hacer rotación de la articulación, percibir si hay dolor, crepitación, inflamación, la rodilla lo mismo, extensión, flexión, y vamos a hacer pruebas específicas, como cuál, por ejemplo, en un paciente que tiene osteoartritis en la rodilla, es mandatorio valorar la integridad del ligamento cruzado. Y aquí lo hacemos con la prueba de cajón. Podemos hacer la prueba de compresión tibial también. En este caso, pues es positiva. Estabilidad de la patela. Yo cuando reviso una patela normalmente pongo al paciente primero en cuadripedestación, toco las patelas, las trato de encontrar, las trato de mover de su sitio. Después las reviso en decúbito lateral. Hacemos la prueba de Ortolani también para valorar la estabilidad de la articulación coxofemoral. Presionar en los pacientes con claudicación de miembro torácico, presionar el coronoides medial, es muy importante. Generalmente cuando este está fragmentado los pacientes muestran dolor. El hombro, hacer la prueba del bicipital, haciendo hiperflexión del hombro, hiperextensión del codo. Inclusive podemos hacer prueba de cajón en el hombro para valorar estabilidad. La imagenología, bueno, los rayos X es nuestra prueba de oro para la valoración de osteoartritis. Rayos X nuevamente de buena calidad. Aquí vemos un ejemplo de un gato de 16 años con cambios importantes de osteoartritis en ambas articulaciones coxofemorales. Vemos a un pequinés de 5 años, Phoebe, con osteoartritis en el codo, con cambios degenerativos muy importantes que le causan mucho disconfort a este paciente. Matías, un labrador de 7 años con cambios degenerativos, sobre todo en la articulación coxofemoral izquierda, importantísimos, que realmente lo tenían postrado. En algunos casos de osteoartritis en el hombro, con dolor en el hombro, con prueba del bicipital positivo, pues es muy recomendable hacer un ultrasonido del hombro para valorar el diámetro, si hay edema alrededor del tendón del bíceps. En la artroscopía, pues también es una herramienta súper importante. Aquí estamos viendo una revisión artroscópica del hombro. Estamos viendo
la cabeza del húmero, el glenoide. Aquí estamos viendo el tendón del bíceps. Estamos viendo la cápsula articular, el ligamento subescapular y vemos una muy buena visualización de la articulación. Bueno, pues el abordaje y el tratamiento a la osteoartritis es un tratamiento multimodal. Es falso pensar que todos los pacientes con osteoartritis responderán a un solo medicamento. Los propietarios perciben la necesidad de medicar a su mascota cuando existe signología aguda, generalmente después de hacer ejercicio extenuante o periodo de descanso prolongado. Sin embargo, son pacientes con dolor crónico. La primera línea del tratamiento es educar al propietario. Y cuando tenemos estos pacientes en la clínica, hay que buscar una rápida respuesta al tratamiento y un control a largo plazo de la signología, pero tenemos que iniciar rápidamente quitando el dolor de ese paciente para que el dueño perciba la diferencia de el antes y el después del tratamiento. Es un error pensar que la misma dosis de un medicamento será efectiva en todos los pacientes. Actualmente buscamos protocolos que incorporen diferentes componentes. El objetivo del tratamiento multimodal es manejo del dolor, reducción de la inflamación, reducción del peso, mantener la masa muscular y prevenir o minimizar el progreso de la enfermedad. Bueno, el objetivo principal de los AINES, y de lo primero que voy a hablar es de AINES, es aliviar el dolor y la inflamación, disminuye la síntesis de prostaglandina inhibiendo la ciclooxigenasa 1 y la 2, inhiben la sensibilización y la estimulación de los nociceptores periféricos. Hay que recordar que la fosfolipasa, va a tomar el ácido araquidónico y va a seguir dos rutas. La ruta de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2. Los AINES ahí van a bloquear. Los esteroides van a bloquear desde la fosfolipasa. Sin embargo, nosotros queremos AINES que tengan afinidad por la ciclooxigenasa 2, en las cuales están involucrado el dolor y la inflamación. La ciclooxigenasa 1, pues tendrán funciones fisiológicas sobre el riñón, el hígado, los vasos sanguíneos. Entonces, nosotros buscamos los COX-2 selectivos. Los AINES tienen efectos adversos en los perros y de los gatos, son mal tolerados, efectos adversos sobre el tracto gastrointestinal, inhiben la agregación plaquetaria y pueden causar insuficiencia renal. Especificidad: AINES preferenciales para COX-2 son bien tolerados, pocos efectos colaterales, uso a largo plazo. Los AINES preferenciales tienen una acción analgésica mediante la inhibición de la transmisión nociceptiva medular y la atenuación de la inflamación periférica. Voy a platicar de los que yo utilizo en mi práctica. El primero es el carprofeno, aprobado para su uso en perros, pero se puede usar en gatos. En cirugía, las presentaciones orales no son prácticas para gatos, pero en la solución inyectable sí, en el procedimiento quirúrgico. No tiene efectos adversos sobre el metabolismo del cartílago articular, absorción y biodisponibilidad, muy similar mediante la vía oral o intravenosa. Tienen buenas propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorios, muy bien toleradas en la mayoría de los pacientes. Pueden asociarse a efectos adversos del tracto gastrointestinal, toxicidad renal o hepática, pero en estudios experimentales se aprecian mínimos efectos gastrointestinales. El meloxicam nos da una concentración plasmática máxima a las 8 horas, vida media de 23 horas, mínimos efectos colaterales y en investigaciones clínicas funciona en forma comparable al carprofeno en relación a la claudicación en perros. Este medicamento es muy importante porque lo podemos utilizar en gatos. Tiene una presentación muy cómoda en suspensión que nos permite utilizarlo en gatos y hay muchas presentaciones para uso veterinario que lo hace un medicamento muy versátil debido a estas presentaciones que lo podemos utilizar desde un animal muy pequeñito hasta un animal muy grande. El firocoxib es un agente altamente selectivo para COX-2, 350 a 430 veces más selectivo para COX-2 que para COX-1. Y este es un medicamento muy bien tolerado por los pacientes. El simicoxib, altamente selectivo para COX-2 también, analgesia similar al carprofeno y también es un analgésico extremadamente bien tolerado. El mabacoxib, de mis analgésicos predilectos, es un analgésico con propiedades desinflamatorias, inhibidor de la ciclooxigenasa con preferencia para COX-2,
Su eliminación es lenta, lo que permite una dosis mensual. Tiene una eficacia similar al carprofeno y una dosis de 2 miligramos por kilo mantiene niveles terapéuticos durante un mes, lo cual lo convierte en un analgésico muy cómodo para los propietarios. El protocolo inicial debe ser de 2 miligramos, repitiendo la dosis a los 2 miligramos por kilo, repitiendo la dosis a las 2 semanas y posteriormente cada mes, no excediendo de 7 dosis, o sea, 6 meses y medio. Posteriormente se deja descansar al paciente un mes antes de iniciar el siguiente protocolo, pero antes de cada protocolo se tiene que valorar la función renal y hepática. Esto es en cada ciclo. Es importante administrarlo con alimento y tiene un margen amplio de seguridad hasta 7,5 veces la dosis sin signos adversos. Los AINES en gatos. Se ha detectado osteoartritis, ya lo mencionamos al inicio de la charla, en más del 90% de los gatos mayores a 12 años. Es difícil de demostrarle la eficacia de los AINES para aliviar el dolor en gatos, debido a que los gatos no muestran, muchos de ellos, signos clínicos de osteoartritis, por lo tanto es difícil de demostrar la eficacia de los AINES. Empíricamente, pues es aceptado. El tramadol es otro analgésico también muy utilizado y que utilizo mucho para estos pacientes. Es un análogo sintético de la codeína y el Colegio Americano de Reumatología recomienda el tramadol más AINES para el manejo del dolor crónico en pacientes humanos. Y creo que como adyuvante de un AINE funciona muy bien, no utilizándolo solo. Solo me parece que su eficacia dista mucho de ser buena, pero como adyuvante de un AINE, sí. Agentes modificadores de la osteoartritis. Los proteoglicanos son componentes primordiales de la matriz del cartílago, lo mencionamos al inicio de esta plática. Son el producto de la síntesis de los condrocitos y son precursores de los glicosianoglicanos de la matriz del cartílago. En el cartílago articular, los glicosaminoglicanos son condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato, sulfato de queratán y sulfato de dermatán. Se ha propuesto que la suplementación con glucosamina beneficia al cartílago articular con osteoartritis al promover la formación y la reparación del cartílago. Se piensa que el condroitin sulfato promueve la retención de agua y la elasticidad del cartílago, y la metionina, glutamina, arginina y cisteína estimulan la biosíntesis de glicosanoglicanos. Esto es in vitro. Experimentalmente se ha demostrado que retrasa el desarrollo de osteoartritis, acelera la producción de matriz extracelular por medio de una estimulación de los condrocitos y los sinoviocitos, inhibe enzimas proteolíticas y producción de mediadores de la inflamación, que me parece que este es el punto más importante de su utilidad. El condroitin sulfato decrece con la edad, eso es algo importante, mejora el metabolismo del condrocito estimulando la producción de agreganos y colágena, restaura el cartílago fibrilado con la adhesión de fibronectina, mejora la osteoartritis permitiendo que células proliferativas migren a las células dañadas. Los ácidos grasos omega 3 reemplazan a los omega 6 en la membrana celular y esto hace que se reduzca el proceso inflamatorio. Tenemos agentes modificadores de la osteoartritis en muchas presentaciones de muchos laboratorios orales, pero también tenemos alimentos que ya vienen incluidos en el alimento estos agentes modificadores. Terapia intraarticular. El ácido hialurónico restaura las propiedades elásticas y viscosas del líquido sinovial. Tiene efectos condroprotectores, induce la síntesis endógena de ácido hialurónico, la aplicación intraarticular, estimula la proliferación de condrocitos, inhibe la degradación del cartílago y tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos. El ácido hialurónico hay que recordar que es sintetizado por los sinoviocitos tipo B y es el responsable de la viscoelasticidad del líquido sinovial. La viscosuplementación consiste en la inyección intraarticular de ácido hialurónico, restaura las propiedades elásticas y viscosas del líquido sinovial y modula el dolor inhibiendo a los nociceptores. Reduce los niveles de mediadores de la inflamación en el líquido sinovial del paciente con osteoartritis. En modelos animales ha demostrado tener un efecto condroprotector y en un estudio de este autor se evaluaron el efecto de ácido hialurónico exógeno sobre la función articular de caballos con artrosis con efectos prometedores. El protocolo son 20 miligramos totales por articulación. El protocolo que yo sigo es una aplicación semanal por 3 semanas.
Aquí vemos el procedimiento. Hay ciertas articulaciones que se puede aplicar con el paciente despierto, pero hay otras articulaciones en las cuales tiene que estar anestesiado, e inclusive hay articulaciones muy pequeñas que requieren de guía fluoroscópica, como en este caso, que lo estoy aplicando en el codo de este paciente con cambios muy importantes de osteoartritis. Una vez que se introduce la aguja por vía fluoroscópica con un arco en C, conectamos una jeringa, jalamos el émbolo para estar seguros que estamos obteniendo el líquido articular y posteriormente aplicamos el ácido hialurónico. Medicina regenerativa. El plasma rico en plaquetas es un concentrado compuesto por plaquetas y factores de crecimiento y otras sustancias bioactivas. Las plaquetas contienen gránulos que, al ser liberados, los factores de crecimiento estimulan a otras células del organismo para migrar al área de trauma, facilitando que el tejido sane. Esos factores son el factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento fibroblástico y factor de crecimiento epidermal. La aplicación tiene que ser aséptica, ya sea del ácido hialurónico, del PRP, totalmente aséptica. Ustedes ahorita lo pudieron observar con el paciente vestido, embrocado, el cirujano con bata, con guantes. Es muy importante, no puede entrar una bacteria a la articulación con osteoartritis, sería una catástrofe. En algunas articulaciones el PRP se puede aplicar sin sedación, esto es en perros muy tranquilos y tendría que ser en la rodilla. Otras articulaciones requieren sedación y guía fluoroscópica, como lo mencioné hace un momento. Las células madres pueden regenerar y curar tejido dañado, decrecen mediadores proinflamatorios e incrementan los antiinflamatorios, estimulan las células madre nuevos vasos sanguíneos, activan células residentes y protege a las células. La reducción de peso es otra parte importantísima del tratamiento multimodal. La gran mayoría de los pacientes con signología clínica de osteoartritis son obesos. La obesidad juega un papel súper importante en la osteoartritis. En muchos casos, con reducción de peso, los signos clínicos reducen o desaparecen. Este punto es extremadamente importante a considerar. Hay que recordar que los adipocitos secretan muchas hormonas como la leptina y la adiponectina, así como proteínas llamadas adipoquinas, que están incrementadas en la obesidad. Entre las adipoquinas reconocidas actualmente hay muchos mediadores de la inflamación. La producción de estas proteínas sugiere que la obesidad es un estado bajo de inflamación crónica. Por lo tanto, los pacientes que cursan con osteoartritis, al reducir el peso, verdaderamente tienen cambios muy importantes en su calidad de vida. Esta inflamación crónica contribuye a la fisiopatología de muchas enfermedades asociadas a la obesidad, como la osteoartritis. Cirugía. Habrán casos como este de Milo, de 5 años, mestizo, que vimos hace un momento, que tiene una ruptura del ligamento craneal crónica, que ya presenta osteoartritis, pero parte del tratamiento es estabilizar la articulación. Entonces, este paciente, ¿para qué? Para tratar de frenar el desarrollo que ya se está llevando a cabo de osteoartritis. Pero además de que hacemos la corrección quirúrgica, como en este caso que se realizó mediante la técnica de adelantamiento de la tuberosidad de la tibia, se tiene que llevar a cabo todo el tratamiento multimodal que les mencioné anteriormente y que seguiré mencionando. Aquí vemos un video fluoroscópico, ya se los había mostrado, de una rodilla inestable con ruptura del ligamento cruzado. Estoy aquí haciendo la prueba de compresión tibial y pueden ver el desplazamiento craneal de la tibia. Inmediatamente después de realizar la técnica de TTA, estoy haciendo la misma compresión tibial y aquí vemos pues que la tibia ya no se desplaza. Entonces, parte del tratamiento en este caso pues es estabilizar a la articulación. El reemplazo de cadera, reemplazos articulares, por supuesto, que es parte fundamental del tratamiento en pacientes con osteoartritis de cadera crónica. Bueno, el reemplazo de cadera es una gran solución. Artrodesis en casos de dolor crónico, en casos de inestabilidad articular, en casos de osteoartritis severa y crónica. Bueno, la artrodesis tiene una gran respuesta.
Modificación del ejercicio y terapia física. El ejercicio extenuante tiende a exacerbar los signos clínicos. Es muy importante. Todos los días yo me enfrento a clientes que tienen a un perro atlético, el cliente hace mucho ejercicio y ese perro desde que era pequeño lo ejercita mucho. Pero llega un punto en que el perro es viejo, tiene osteoartritis y el dueño lo quiere seguir ejercitando al mismo ritmo. Y se tiene que concientizar, se tiene que hablar, se tiene que educar para que el dueño de esa mascota entienda que su perro tiene una enfermedad crónico-degenerativa, que es un perro viejo y que ya no puede hacer un ejercicio extenuante. Se tiene que proteger a las articulaciones de estrés mecánico y esto puede limitar los signos clínicos. Simplemente si ese perro salía a correr diario, si dejamos de hacer que corra diario y solamente camine algo moderado, algo lógico con la edad de ese paciente y su enfermedad, simplemente los signos clínicos pueden desaparecer. La mayoría de los pacientes con osteoartritis soportan ejercicio de leve a moderado. La terapia física es muy importante. Nadar es un excelente ejercicio de carga mínima y está disponible en muchos centros de rehabilitación, acupuntura, terapia láser, toda esta terapia física, toda esta rehabilitación es fundamental como parte del tratamiento multimodal de lo cual he hablado. Conclusiones. Los tratamientos son muy eficaces, un solo medicamento o procedimiento no es suficiente. En la respuesta en un porcentaje muy alto de los pacientes, verdaderamente las respuestas son muy altas, responden muy bien, mejora su calidad de vida, los tratamientos tienen altos costos, esto es una realidad, y los tratamientos tienen que ser a largo plazo de por vida, todos, incluyendo muchas veces los analgésicos. Pues les agradezco mucho su atención y con esto concluyo esta charla. Muchas gracias.